Bien, el primer concepto que vamos a tratar de desarrollar es el de el tamaño del emprendimiento o el tamaño de la fábrica. Eh, es difícil por ahí desde cero ver o darse una idea de qué tan grande puede ser el emprendimiento que uno tiene que hacer. Todos ustedes tienen definido a lo mejor el producto, pero todavía no saben qué tan grande tiene que ser a lo mejor la fábrica con la cual ustedes tienen que fabricar el producto. Entonces, para empezar a dimensionar eso, uno tiene que tener en la cabeza más o menos algunos conceptos que tengan que ver con el tamaño de la empresa o el tamaño del emprendimiento que uno desea tener o tiene uno que tener para hacer frente a la demanda que detecta. Y de la mano de eso hay varias cosas que van relacionadas con todos los temas que vamos a ver hoy. El primer concepto importante es la capacidad de planta. La capacidad de planta es un número que depende de cada proceso productivo, de cada empresa, de cada sistema productivo, y vendría a ser las cantidades de unidades que ustedes pueden fabricar por una unidad, en una unidad de tiempo. Por ejemplo, una fábrica de autos dice, bueno, puede fabricar tantos automóviles por semana o tantos automóviles por día. Una fábrica de gaseosas dice, bueno, nosotros fabricamos tantos litros de gaseosa por minuto, y así. Digamos, ustedes van a tener que pensar, si ustedes dicen, bueno, yo en un mes tengo que hacer frente a una demanda de tantos metros cuadrados de piso de goma, o vamos a poner otro ejemplo, el de los productos de limpieza sustentables. Ustedes dicen, bueno, nosotros por mes tenemos pensado vender tantos litros de productos de limpieza. Entonces su capacidad de planta tendrá que ser como mínimo la de esa cantidad de litros por mes. Va a depender de cada uno de ustedes cuál es la unidad de medida, porque obviamente depende netamente de cada producto. Y la capacidad efectiva, y otros dos conceptos que van asociados, es la capacidad efectiva y la capacidad teórica. Cuando ustedes dicen, bueno, yo ya tengo la capacidad de planta, yo ya sé lo que tengo que producir, pero ¿qué pasa? No todas las máquinas van a funcionar al 100%, no todas las máquinas producen al mismo ritmo, tienen que tener en cuenta a lo mejor que algún día una máquina falle, entonces ustedes van a tener que tener un stock acumulado. Entonces su capacidad teórica seguramente sea mayor que la capacidad que realmente tenga la planta. A la capacidad teórica máxima, entonces hay que descontarle una porción que son las pérdidas, los tiempos improductivos, las paradas de máquina, las paradas por mantenimiento, y eso le va a dar la capacidad efectiva, digamos. En definitiva, la capacidad efectiva es lo que realmente ustedes van a producir en su empresa y siempre va a ser menor que la capacidad teórica. La capacidad teórica sería si todo anduviese fantásticamente bien, no hay ningún problema, todo, nada se rompe, producirían a eso. Como ese escenario es imposible de que ocurra, bueno, van a tener entonces la capacidad efectiva. Son diferentes conceptos que ustedes tienen que se los decimos porque los tienen que incorporar a su léxico, digamos. Cuando ustedes estén trabajando en el ambiente, son términos que se usan mucho, la capacidad de planta, la capacidad instalada, la capacidad demandada por el mercado. La otra cosa que ustedes tienen que meter en su cabeza y empezar a pensar es que entre las máquinas tiene que haber cierta coherencia. Acá en estas tres fotos, por un lado se ve una envasadora de botellas que tiene una determinada capacidad de llenado de botellas. La foto del medio también hace lo mismo, llena botellas, pero es en un proceso continuo y mucho más rápido, una capacidad mucho mayor que la de la primera foto. Y por último tenemos una foto de una etiqueteadora, la que pone las etiquetas de todas las botellas que se van fabricando. La etiquetadora va a tener que tener una velocidad de pegar etiquetas y de poner etiquetas que sea coherente con la máquina que le precede. Si ustedes fabrican botellas, 15 botellas por minuto, la etiquetadora va a tener que poner 15 etiquetas por minuto como mínimo. No tiene que ni ser mucho más grande ni ser mucho más chica. Entonces,
la siguiente cosa que ustedes tienen que fijarse, teniendo en mente cuál es la capacidad que ustedes tienen que tener de producción, que la pueden llevar a mes, a día, a semana, a una unidad que a ustedes les resulte manejable, todas las máquinas más o menos tienen que ser coherentes con esa capacidad. Esto ya se lo hemos dicho varias veces y ya lo han ido haciendo ustedes cuando fueron buscando las máquinas. Todavía no detectamos acá, pero el año pasado tuvimos casos en donde, por ejemplo, diseñaban un proceso productivo determinado y en la parte, creo que era la etiquetadora justamente, tenía una capacidad 100 veces superior a la que tenía el proceso productivo. Y bueno, ahí se tuvo que tomar la decisión, o bien buscar una etiquetadora más chica, o bien esa máquina iba a estar la mayoría del tiempo ociosa, parada. Y ese es un término que también vamos a ver, que qué significa la capacidad ociosa. Conceptos que siguen relacionados uno con otro. La capacidad del proyecto, seguimos hablando del mismo tema, vamos a tener, por un lado, la capacidad instalada, es decir, toda la cantidad que uno puede producir en una unidad de tiempo, a eso se le dice capacidad instalada. Los que hacen, el grupo que está haciendo los productos de limpieza va a decir, bueno, nuestra capacidad instalada es de tantos litros de productos de limpieza mensuales. Esa puede ser una capacidad instalada. La capacidad instalada muchas veces también, a efectos de poder comparar empresas, también se la nomina en la potencia eléctrica de todas las máquinas. Si bien ese dato no refleja el indicador directo de producción, como podrían ser los litros de productos de limpieza, le va a dar un valor que le serviría para comparar si su empresa es más o menos grande que otra empresa de otro lugar y se utiliza mucho a fines estadísticos, a fines de clasificarlos para cobrarles impuestos, por ejemplo, o de alguna manera también para acceder a ciertos beneficios. Entonces también, ustedes pueden definir más de una, tener más de una definición de capacidad instalada. Pueden tener una capacidad instalada que sean que tengan que ver con la cantidad de producción de su producto que sea propio de ustedes, y pueden también tener una capacidad instalada en, por ejemplo, potencia eléctrica, y que sería un valor para comparar con otro proyecto. Cada uno de ustedes va a tener su propio valor de capacidad instalada, pero cada uno, y ya lo tienen ese dato, mucho cuando hicimos el cálculo de consumo de energía eléctrica, ustedes ya determinaron la potencia eléctrica que tienen instalada. Entonces ustedes podrían decir, yo tengo una empresa de tantos kilowatts de potencia instalada. Entonces uno, que está en el rubro, ya más o menos se da cuenta de la envergadura de empresa con la cual uno está hablando. Para que ustedes se den una idea, la capacidad instalada de la empresa que fabrica paneles aglomerados en Concordia, que es una de las más grandes del país, antes se llamaba Maciza y ahora se llama Egerhaus, algo así, es de 2 megas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las máquinas que tienen ahí consumen 2 megas de potencia eléctrica. ¿Y cuántos son 2 megas? Bueno, la ciudad de Concordia entera también consume 2 megas de energía. Entonces uno puede hacer una comparativa rápida, uno puede decir que la fábrica de placa de aglomerado de Concordia es de 2 megas de potencia instalada, que es equivalente a la potencia instalada de 2 gigas, perdón, que es equivalente, 2 gigawatts, que es equivalente a toda la demanda de la ciudad de Concordia. Otro ejemplo parecido, la fábrica de Sadepan, que está acá sobre Ruta 39, que también fabrican placas de aglomerado, su potencia instalada es de 4 gigas. Entonces, uno puede decir rápidamente cuál de las dos es más grande. La de Concordia tiene 2 megas de potencia instalada y la de Sadepan tiene 4 gigas. Sí, perdón, al revés. La de Sadepan tiene 4 gigas y la de Concordia tiene 2 megas. 1 mega, ¿cuántos gigas son? ¿Saben las equivalencias eléctricas? Bueno, es lo mismo, en números. 1 giga, ¿a cuántos mega equivale? 1000 puede ser. A 1000.
Bien, 990 y piquito, pero sí, 1000. 1000. Bueno, entonces, ¿cuántas veces más grande es la empresa de Concordia respecto a la de acá de la Ruta 39 que fabrica lo mismo? Una tiene 2 megas y la otra tiene 4, una tiene 2 gigas, perdón, y la otra tiene 4 megas. Ustedes pueden hacer entonces la relación de 2000 dividido 4. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que la fábrica de Concordia es 500 veces más grande que esa de Pan que está acá sobre Ruta 39. ¿Me entienden para qué sirve conocer por ahí el valor de capacidad instalada? Bueno, la capacidad utilizada es de toda esa capacidad instalada, ustedes no la van a estar utilizando al 100%, o a lo mejor sí, pero no siempre. Entonces, del total que ustedes están utilizando, dividen lo que realmente usan sobre el total que tienen instalado y eso le va a dar el porcentaje de capacidad utilizada, por ejemplo, o el factor de utilización o la fracción de capacidad. Son todos conceptos equivalentes. La fracción de capacidad entonces vendría a ser qué porción de la capacidad instalada yo estoy usando. Y la capacidad ociosa es lo que está al vicio dentro de la empresa. Y yo tengo que ir jugando en función de la demanda cuánta capacidad instalada tengo, cuánta capacidad ociosa tengo, cuánta capacidad utilizada tengo. ¿Alguien me podría explicar qué pasaría, por ejemplo, con una fábrica de helado, por ejemplo, que tiene una demanda altamente estacional? ¿Qué podría estar pasando, por ejemplo, en el verano? ¿Cómo estaría? Tienen su capacidad instalada totalmente ocupada y en el invierno tienen un poco de capacidad ociosa. Exactamente. Podría ser, lo más probable, que una empresa, una heladería, en el verano, hablando mal y pronto, la fábrica esté a tope, al palo, funcionando, y en el invierno, como hay menos venta, la empresa tenga mucha capacidad ociosa. Tendría que ver qué hace en el invierno para aprovechar toda esa capacidad ociosa. En líneas generales, cuanta más capacidad ociosa tengan, menos eficiente es la empresa en términos económicos y financieros, porque van a tener muchas máquinas e inversiones paradas que no se están amortizando, por ejemplo. También, si una empresa tiene mucha capacidad ociosa, puede ser una oportunidad de mejora. Se podría estudiar qué se podría hacer durante todo ese tiempo que las máquinas están al vicio para aumentar la productividad de la empresa. Son muchos conceptos que venimos hablando siempre, pero los vamos pasando en limpio porque los tienen que empezar a dominar ustedes. Y todo esto nos determina en el tamaño de la empresa. Cuando arrancamos el año vimos mercado. ¿Se acuerdan que estimamos el mercado? ¿A cuántos podíamos vender? ¿A qué cantidad de gente? ¿Qué capacidad de demanda tenía el mercado? La semana pasada empezamos a ver lo que era la localización, dónde conviene ponerla, por qué hay que instalarla en un determinado lugar. Ustedes ya han definido muchos de los aspectos técnicos del proceso productivo. Cuando definieron el producto, cuando hicieron la casita de calidad, ya se empezaron a meter en todos los aspectos técnicos del sistema productivo. Y nos va a faltar el último componente, que lo vamos a ver sobre el fin de año, que es el financiamiento. ¿De dónde sacamos plata para hacer lo que tenemos ganas de hacer? Todos estos ingredientes van a definir el tamaño de la empresa. Puede suceder, por ejemplo, los que fabrican telas, que tienen máquinas que son muy largas, su layout, su fábrica probablemente tenga que ser un chorizo largo, idealmente, para poner una máquina a continuación de la otra. Y así cada uno. Por ejemplo, el año pasado teníamos un ejemplo de unos chicos que sembraban, tenían una huerta orgánica y producían alimentos orgánicos. Bueno, el layout era la quinta, o sea, toda la huerta en donde tenían que poner todos los productos. Y estaba condicionado por el espacio que necesita una verdura, el espacio que necesita la otra, más la circulación, los surcos, los canteros, etc. Cada uno va a tener que pensar entonces su sistema productivo, cómo los condiciona en términos de espacio.
Los que fabrican placas y van a tener prensas que son bastante voluminosas, son altas, que necesitan trabajar, entonces no pueden ponerse en cualquier lugar, necesitan tener un techo lo suficientemente alto como para poner la prensa, o las tolvas en donde hacen el aglomerado, que también ocupan lugar. Y así cada uno tiene que empezar a pensar cuáles son las cosas que le van a condicionar el diseño. No se agobien, porque en la segunda parte de hoy vamos a ver un método muy simple, con preguntas que uno se puede hacer, que les va a permitir orientarse hacia dónde ustedes pueden salir con cómo empezar a diseñar su layout, qué es lo que ustedes deben tener en cuenta principalmente, y que son preguntas que también se las incluimos en el trabajo práctico para que empiecen a pensar en cuestiones relativas al layout. El mercado, localización, financiamiento, costo. Vamos a ver ahora qué relación hay entre la empresa y el mercado. Nosotros dijimos que el mercado les va a definir qué cantidad de productos ustedes tienen que producir. Y ahí se nos abren dos preguntas. Primero, ¿cómo arranco? ¿Cuánto es la capacidad instalada que tengo que tener al principio? Y la segunda pregunta, relacionada con la primera, ¿cómo voy a ir variando esa capacidad instalada durante la vida útil? A ver, los que hicieron las placas habían determinado una demanda bastante alta, ¿verdad? Las placas de aglomerado, no sé si están conectados, no lo estoy viendo. Sí. Bien. Entonces, ustedes tenían dos estrategias, es decir, bueno, arranco desde el momento cero con una fábrica enorme para hacer frente al 100% de la demanda. Pero la inversión que necesitarían sería monstruosa. Entonces ustedes, debido a que a lo mejor es probable que no consigan toda esa inversión para empezar con una fábrica tan grande, tengan que diseñar una fábrica más chica y que esté acorde con la porción de mercado que ustedes quieran atacar al principio. Y ustedes y todos tienen que pensar también que ustedes como empresa probablemente vayan a seguir creciendo, entonces tienen que tener planificado cómo van a crecer, hacia dónde van a crecer, cómo van a ampliar la fábrica. En líneas generales, en forma muy simple, ustedes tienen una demanda proyectada, que es lo que ustedes determinaron que el mercado les demanda, les pide. Y su capacidad instalada puede estar, si está por encima de la demanda del mercado, la diferencia va a ser toda capacidad ociosa, porque por más que lo produzcan, no se lo venden a nadie. O bien, ustedes pueden pensar o definir estar por debajo de la demanda proyectada, para dejar demanda insatisfecha. Acá, fíjense, en esto tenemos una capacidad ociosa muy grande, estamos por encima de la demanda proyectada. En este otro escenario, también siempre estoy por encima de la demanda proyectada, pero mi empresa lo que hago, la voy haciendo crecer escalonadamente. Tiene un determinado tamaño, cuando la demanda se equipara con la capacidad instalada, vuelve a crecer la empresa y vuelve a tener cierta capacidad ociosa, pero hace frente al crecimiento de la demanda. Cuando se vuelve a equiparar, y así, la empresa va creciendo, acompañando la demanda. Pero en este modelo, la empresa, por algún motivo X, le convenía tener siempre capacidad ociosa, estar por encima de la demanda. Puede suceder al revés también. Yo tengo una curva de demanda y siempre me mantenga por abajo. Si yo siempre me mantengo por abajo en términos de productividad de la empresa siempre va a estar funcionando al 100%. Puede ser que al principio tenga una capacidad inicial mucho menor que la que realmente me demanda el mercado, porque voy a estar haciendo una prueba piloto, voy a estar poniendo a punto las máquinas, no voy a estar en pleno régimen de producción. Cuando esa fábrica la puse a tono, la puse en marcha, automáticamente, sin hacer más inversiones, la capacidad de producción de la planta aumenta porque ya entra en pleno régimen, está todo optimizado.
Si la demanda sigue subiendo, en algún momento yo voy a tener que planear crecer y así voy creciendo acompañando a la demanda. Lo ideal es que yo trate siempre que mi curva de crecimiento esté lo más cercana posible a la curva de demanda. Ya sea por encima o por debajo, pero para, por un lado, hacer frente a todos los requerimientos de mercado de una manera óptima, pero también para que todo lo que yo produzca realmente lo venda, no tenga productos ociosos que me queden a lo mejor guardados en un lugar y que queden a lo mejor obsoletos. ¿Entienden los conceptos, cómo están relacionados uno con otro? Sí, profe. Bueno, Sí. es difícil, son todos conceptos nuevos, es difícil por ahí que ustedes lo tengan en claro, pero lo que tienen que saber es que, así a grandes rasgos, ¿no? Yo les dejé acá en la filmina las principales cosas. Tener en cuenta cuál va a ser el equipamiento productivo e informarse si ese equipamiento después se puede ampliar, si se puede funcionar en paralelo con otro, que sea coherente un equipo con otro. Seleccionar tecnología que genere el menor costo fijo productivo total. A ver, a lo mejor yo tengo dos máquinas, que una es más cara que la otra, pero la máquina que es más cara consume menos combustible. Entonces yo hago una proyección de uso en el año, de inversión inicial, el combustible o la energía eléctrica que me consumió en un año, y la comparo con la otra, que a lo mejor la inversión es menor, pero el costo productivo es mayor. Y al comparar al año de uso, veo que en realidad me convenía comprar la más barata. Eso ustedes, la primera aproximación que pueden hacer es comparar, si tienen dos o tres máquinas, la que consume menor cantidad de energía eléctrica, porque va a ser la que les va a permitir tener menos costo de energía eléctrica. Muchas veces se da el caso que una máquina es más barata, pero es más difícil de operar. Entonces, el operario tiene que estar mucho mejor capacitado o puede cometer mucho más errores en la utilización de la máquina. Puede suceder también que una máquina sea más barata, pero que los costos que uno tenga que hacer frente para instalarla y dejarla operativa dentro de la empresa sean mayores. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque pueden, de alguna manera, impactar en la inversión. Como siempre, ustedes no pueden tomar una inversión mirando un monto estático. Ustedes tienen que hacer el análisis del flujo de fondos, que es el último tema que vamos a ver y lo van a ver en otras materias también, de qué es lo que sucede con todos los fondos a lo largo de un año de vida. Y entonces de esa manera ustedes tienen en cuenta la inversión inicial, pero también tienen en cuenta los costos para que la empresa funcione. Y después esto es una regla práctica, puede servir o no, depende del proyecto productivo, pero en reglas generales se busca que la capacidad instalada sea como máximo el doble de la capacidad inicial y no menos del 25% mayor que la misma. Es decir, al menos 1,2, 1,3 veces más grande que la capacidad que su capacidad nominal tiene que ser la capacidad instalada total. Ese 25-30% más es lo que les permitiría a ustedes afrontar las pérdidas, los tiempos muertos y demás. Como máximo el doble. Y después van trabajando. ¿Qué otras cosas pueden tener en cuenta? Bueno, si tienen a lo mejor un producto que sea sumamente estacional, pueden decir, bueno, yo en invierno la diseño todo para el invierno, por ejemplo, si fuese la heladería. Yo diseño las máquinas para que funcionen a plena capacidad durante el invierno, durante 8 horas por día. En verano, cuando la demanda aumenta, meto un segundo turno. Entonces, automáticamente, con la misma inversión, puedo producir el doble, porque pero voy a gastar más mano de obra, obviamente, pero la inversión gruesa del equipo ya la voy a tener hecha. Entonces, no solamente tienen que jugar con las máquinas y los materiales, sino también pueden jugar con la cantidad de horas que ustedes trabajan, la cantidad de turnos, y ahí se mete la componente de las personas, que es otra de las
componentes importantes al momento de definir el layout. Todo esto, que fue medio largo, fue como una introducción larga para llegar al eje de lo que vamos a ver hoy, que es el layout. Como se le dice también optimización de planta, que es el diseño de su empresita. Cómo hacer el plano, que uno a veces lo dibuja así muy por arriba, piensa que es acomodar las máquinas y ya quedó. No, hay que tener en cuenta una serie de cosas más, además del tamaño físico de las máquinas. Y vamos a repasar ahora todos los conceptos que ustedes tienen que tener en su cabeza al momento de diseñar la planta. Bueno, acá el concepto, yo les dejé un libro en el Moodle sobre layout que vendría a ser como la Biblia del layout. Es un libro bastante viejo, pero que tiene todos los conceptos que se usan hasta el día de hoy para el diseño de planta. Básicamente el objetivo primordial del diseño de planta es optimizar el uso del espacio en la fábrica. Tiene que tener en cuenta dónde están cada una de las máquinas, cómo se interrelacionan cada una de las máquinas, y entran en juego los factores económicos, técnicos y humanos, que los fuimos nombrando recién un poco por arriba. Y hay una parte importante que es cómo se mueve todo internamente, que es el recorrido del material productivo. Que eso es condicionante, porque a lo mejor las chicas que fabrican los productos de limpieza, ¿cómo se mueven los materiales? ¿Cómo muevo el líquido de un proceso productivo al otro? ¿O qué es lo que muevo? Entonces eso también les va a definir a ustedes cómo va a ser ese layout. Los que fabrican las telas ecológicas, ¿cómo se van moviendo los ingredientes? Cuando se convierte en una fibra, ¿cómo transporto la fibra de una máquina a la otra? Esas cosas les van condicionando su proceso productivo. Los pisos de caucho, también. ¿Cómo hago el aglomerado? Corto, lo prenso, hago las diferentes piezas de piso y cómo las voy moviendo de un paso, de un lugar del proceso productivo al otro. Entonces, no solamente hay que pensar en las máquinas y en dónde están cada una de las máquinas, sino también cómo muevo las cosas. La semana pasada les dije, por ejemplo, que una de las grandes herramientas de la logística interna era el pallet, porque les permitía en forma optimizada cargar todos los productos en una unidad estándar y poderla movilizar dentro de una planta. Bueno, entonces no es solamente tener en cuenta las máquinas, los recursos técnicos, los recursos humanos, sino también cómo muevo las cosas. Y eso se llama manejo de materiales. El manejo de materiales es toda una ciencia en sí misma. De hecho, ustedes tienen una materia que se llama manejo de materiales. Objetivos. Se los dejo todo escrito para que ustedes los tengan y no se les pierda ninguno. Minimizar costo del manejo de materiales, utilizar el menor espacio posible, minimizar la inversión en planta de producción. Si yo tengo una línea de producción totalmente optimizada, seguramente pueda instalarme en un galpón más chico. Eso es lo que busca ahí. Facilitar el diseño del proceso productivo. Si el proceso productivo es simple y está bien diseñado, se me facilita el manejo de materiales, la logística, se disminuyen las pérdidas, etc. Minimizar el tiempo del ciclo total o el tiempo del proceso. ¿Cuánto se demora en fabricar algo? Y acá también tiene mucho que ver los tiempos de cada máquina, pero el tiempo que yo me demoro en llevar las piezas de una máquina a la otra, el tiempo de transporte interno, eso también lo tengo que tener en cuenta para calcular el tiempo total de proceso. Atender requerimientos y necesidades de los recursos humanos intervinientes. Las personas son sumamente importantes, tengo que tener en cuenta las necesidades de circulación, de descanso, el vestuario, un comedor, dónde dejan sus vehículos cuando llegan, etc. Facilitar la rotación de inventario, bueno, un poco más de lo mismo, permitir que yo pueda movilizar los materiales dentro de la planta, de materia prima a materiales en proceso y de material en proceso a productos terminados. Minimizar el riesgo de deterioro de los materiales, es decir, que tengo que tener en cuenta que se tiene que poder manipular
cómodamente los materiales sin que se rompan o se estropeen. Facilitar la supervisión, el seguimiento y el control de los recursos. Cumplir normas de seguridad, salubridad y control interno, seguridad y higiene básicamente. Y facilitar el alcance de las medidas de desempeño del sistema de producción. Es decir, si yo tengo identificado una productividad que tengo que alcanzar, el diseño de la planta tiene que ser tal que me sea más fácil alcanzarlo. Es decir, que yo para hacer una actividad no esté estorbando a la otra o por si necesito trabajar con una máquina esté perjudicando a otro. Eso hay que tenerlo en cuenta, de que haya cierta armonía dentro del proceso productivo para poder trabajar cómodo. El libro plantea básicamente partir de 6 principios básicos que uno lo tiene que tener en la cabeza cuando uno diseña un proceso productivo. El libro es tapa verde, creo que en la biblioteca hay uno. Es un libro realmente viejo, de la década del 60, pero fue el primero que compiló todos los conceptos relacionados a distribución de planta y es hasta el día de hoy muy actual en todo lo que plantea. De hecho, todos los textos y los dibujos que van a ver acá en estas filminas son extractos de ese libro. El primer principio es la integración de conjuntos, es decir, tratar de ir armando conjuntos o subconjuntos de cosas, ir agrupando procesos que sean parecidos entre sí. Después vamos a ir viendo uno por uno, en detalle. El segundo principio es la mínima distancia recorrida. Si yo tengo que trasladar, yo tengo que buscar siempre, ya sea con las personas o los materiales, trasladarme lo menos posible. ¿Por qué? Porque voy a tener menos tiempos muertos. Un proceso, un material que se está trasladando de un punto A a un punto B, no se está modificando, no se le está agregando valor. Entonces yo tengo que tratar de reducir a lo mínimo posible el manejo de materiales. La circulación, el otro principio de la circulación o flujo de materiales que van atados con el anterior. Como sí o sí yo tengo que mover los materiales, circular de un punto A a un punto B, del proceso A al proceso B, tengo que tener en cuenta que sea lo más óptimo posible. El principio del espacio cúbico. Cuando uno empieza a diseñar una planta, se centra en un plano visto en planta, en 2D, y se olvida que una planta o una fábrica también puede ser grande hacia arriba. Podemos almacenar en altura, puede ser de 2 pisos. Un proceso productivo puede estar arriba de otro. Muchas veces uno no lo tiene en cuenta, parece algo obvio, pero cuando uno empieza a diseñar una planta, lo mira de arriba y no tenés en cuenta que podés apilar cosas. Por eso se llama el principio de espacio cúbico. Bueno, el principio de la satisfacción de la seguridad, seguridad y higiene, ergonomía, las condiciones de trabajo, todo lo que vimos la semana pasada en ergonomía. Y el principio de la flexibilidad, que hoy por hoy cada vez tiene mayor importancia. Quiere decir que toda layout hay que pensarlo para que cuando ese producto que estoy haciendo hoy tenga que cambiar o deje de ser rentable y tenga que hacer otro, yo pueda reorganizarlo para hacer otra cosa. O que yo lo pueda ir adaptando a medida que mis productos van evolucionando en el tiempo o que el mercado me pide que yo saque un producto distinto. El principio de la integración conjunta. Bueno, básicamente lo que dice es que toda la empresa en su conjunto tiene que funcionar como un único organismo en el que básicamente tiene en cuenta a las personas, a los materiales y a las máquinas, todas funcionando, interrelacionadas unas con la otra, en armonía. Y el libro es mucho más largo, digamos, hay varias unidades destinadas a esto, pero en líneas generales dice que tiene que haber una buena armonía entre todas las piezas, entre todos los componentes. Entre los empleados no debe haber problemas, no debe haber fallas de comunicación, el ambiente laboral debe ser bueno, los materiales tienen que estar dispuestos en forma correcta, las máquinas tienen que funcionar bien. Es algo que parece bastante sencillo, pero el libro lo que dice es que uno lo que tiene que buscar es que toda la empresa sea una gran unidad operativa. Y si toda la empresa no puede ser una unidad única, la divido en pequeñas unidades y dentro de cada unidad voy viendo cómo hago que funcione cada unidad
bastante homogénea en sí misma y después cada unidad esté relacionada obviamente con la otra y llega al proceso productivo final. El principio de la mínima distancia recorrida, bueno, básicamente todo lo que vimos de manejo de materiales, logística interna, el manejo de materiales genera costos, porque gasto combustible, tengo un operario que está ahí dispuesto a mover cosas de un punto al otro. Entonces, cuanto yo más eficientemente haga el movimiento de materiales, más eficiente va a ser mi empresa. El principio de circulación o flujo de materiales. Los materiales naturalmente, de acuerdo al proceso productivo, van a ir pasando de un paso al otro. Lo ideal es que yo identifique cuál es el proceso o el flujo natural de esos materiales y trate de armar mi proceso productivo en la dirección de ese flujo de materiales. A ver, no voy a poner los que venden los pisos de caucho, no sería lógico poner en la playa donde yo recibo todas las gomas que voy a reciclar, en el mismo lugar poner los pisos nuevitos, impecables para vender, porque el que me trae el piso es totalmente distinto al que se tiene que llevar el piso que está terminado, limpio, arreglado. Entonces voy a tener un gran problema. No sería lógico entonces que mi producto terminado esté al lado de la materia prima. En el caso de ustedes van a tener que tener en dos recintos separados que no tengan nada que ver uno con el otro para que no se les arruine el producto terminado. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, de cómo va avanzando el proceso, el flujo de material natural, cómo se va moviendo y tratar de armar el proceso productivo a la vuelta de eso. Lo que les decía del espacio cúbico. ¿Saben qué es esto? Que, bueno, me queda menos de un minuto. Corto y cuando nos volvemos a conectar seguimos.